Tardes a todas, todos, todas. ¿Cómo están? Bueno, ahí se escucha bien. ¿Sí? Con ruido. Con ruido. A ver, ahí. ¿Mejor? ¿Sí? Genial. Vamos a esperar unos minutitos. ¿Alguien puede enviar el link al grupo? A ver, esperen. No, Ahí lo paso yo, profe. bueno. Bueno, ahora sí, vamos a ir. Bueno, vamos a ir empezando de a poquito, así se van, cuando se vayan uniendo, eh, continuamos, pero para no tardar tanto. Bueno, hola, ¿cómo están todas, todas, ¿no? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Calladitas? Pueden tener habilitado el micrófono también, hablar, porque hay veces que me siento muy sola. Melanie ahí, pintada de payasa, dice. Bueno, es Rita, ¿no? La china. Sí. Bueno. Gracias. No, está bien, no, no hace falta. Prender la cámara sí o sí, pero digo, bueno, también para saber las que están ahí. Bueno, somos poquitas. No sé si será porque avisé muy sobre la hora, están dejando, ¿qué saben de la situación? En general, son pocas en todas las materias. ¿Cómo viene eso? Así tengo una información un poquito más. Porque nada, la lista original son como 150 personas.
Por lo general somos 30 en las clases. No sé por qué tenemos tan pocas. Igual yo me pasé el link en el grupo del Rojas y en el grupo de estudiantes. Por las dudas. Bien. Bueno. Está bien. Genial. Gracias. Bueno. Está bien. Bueno, cada una después se escuchará más tarde la clase. Bueno. La idea hoy es poder... la idea es poder caracterizar hoy... las clases pasadas estuvimos hasta pudiendo construir la noción de Estado moderno, ¿no? Ese Estado que surge con el capitalismo, ¿no? Esa connotación política que tiene el sistema capitalista. Habíamos dicho en las primera clase, habíamos dicho que el capitalismo, el sistema económico, los modos de producción van a condicionar a las formas políticas de cada sociedad. Entonces, así como teníamos que en el sistema feudal existía la monarquía absoluta, la construcción social mediante estamentos sociales, el señor feudal también y toda la nobleza tenían su territorio y una organización territorial de esos feudos. Después decíamos que con el capitalismo cambia la cuestión y el capitalismo requiere un cambio. Es el sistema económico el que tracciona un cambio para construir, digamos, estas formas de Estado moderno que hoy conocemos y que tenemos en todo el mundo, ¿no? A mí me interesaba mucho poder caracterizar y ustedes pueden entender que el Estado moderno es un producto propio del capitalismo. Y el capitalismo es el sistema que hoy reina el mundo, digamos, y que hoy lo tenemos hoy. No estoy hablando de la Grecia antigua, no estoy hablando de la Roma, estoy hablando de hoy, ¿no? De lo que tiene que ver con nuestro sistema y cómo se caracteriza. Entonces, cuando hablábamos de los diferentes modelos que estuvimos caracterizando en la clase pasada, recuerdan los diferentes modelos dentro del Estado capitalista, ¿no? El liberalismo, neoliberalismo, el keynesianismo, después estuvimos definiendo un poquito lo que es el Estado oligárquico, todo eso, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y vimos el texto de Ubiña, ¿no? Más o menos, si lo subí el texto de Ubiña, yo digo, bien, porque es fundamental poder entender, porque a lo último de la clase pasada lo que estuvimos caracterizando es las características de los estados latinoamericanos, y acá vamos a entrar hoy, porque lo que hoy sí vamos a caracterizar profundamente es el Estado argentino, que es también a lo que queremos llegar, ¿no? Cómo se construye ese Estado argentino y esa construcción de Estado-nación, que también nos interesa mucho como docentes, porque en esa construcción de ese Estado-nación surge la primera ley de educación, que es la 1420, que condiciona, ustedes saben que las leyes de educación condicionan la tarea, el rol docente, ¿no? Entonces es necesario saber, y las leyes de educación no son vienen del Espíritu Santo, ¿no? Las leyes de educación tienen que ver con un contexto, con un momento determinado, se crean con un objetivo, ¿sí? Se ponen en funcionamiento determinados planes de estudio para determinadas carreras con un objetivo en particular, ¿no? Ustedes sabrán, y yo les habré contado, no sé si les conté o no, pero digo, esto de, en algunos momentos, cuando por ejemplo el neoliberalismo es el modelo reinante en los estados, también las leyes de educación pueden cambiar, ¿no? Y así fue en Argentina, con la ley federal. Esa ley federal, ¿qué hizo? Fue cambiar la lógica que venía siendo hasta ese momento en la educación, para lograr formar otro tipo de sujetos condicionados a ese neoliberalismo que el modelo quería imponer. ¿Y qué requiere ese modelo neoliberal? Y bueno, requería que había mucha mano de obra poco capacitada para tareas poco remuneradas, ¿no? Entonces se implementó la ley federal que tuvo que ver con el polimodal, ¿no? El polimodal, la obligatoriedad de la escuela hasta el 9º año. Eso implicaba que muchos chicas dejen, ¿no? En el 9º año la secundaria, porque bueno, ya tenían edad para irse a laburar, pero iban a laburar con el título de primaria, esa primaria que para el mercado, digamos, y para el mercado laboral
en situación de dignidad del trabajo, digamos, trabajo digno, ¿no? Trabajo en blanco y demás, no servía un título primario, pero sí para el trabajo precarizado. Y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Los cambios de planes de educación y los cambios que conlleva una ley de educación, ¿no? Bueno, entonces vamos a caracterizar, en lo último de la clase pasada estuvimos caracterizando lo que Ubiña llama el Estado oligárquico, ¿sí? Del principio, de después de las guerras de independencia se instala el Estado oligárquico. ¿Y qué es el Estado oligárquico? El Estado oligárquico lo que va a llevar es justamente a como siempre les digo, la economía va a condicionar a la política. Una vez que una vez que se logran las independencias en Latinoamérica, las élites local que estaban ligadas a la renta agraria, al mercado agroexportador, que habían sido fundamentales en la producción y en la exportación de materia prima desde América hacia el capitalismo, hacia Inglaterra, hacia España, hacia Alemania, había sido fundamental. Esa élite local necesitaba continuar con lo que había heredado de la colonia, que era esa posición de poder en el mercado agroexportador. O sea, las grandes pampas argentinas siempre fueron fundamentales. Los terratenientes que habitaron estas tierras, en las pampas, ustedes saben que tenemos un suelo muy importante para el mercado internacional, que ha sido fundamental para la exportación de materia prima a lo largo de años y años, ¿no? Esto fue antes de la independencia. Estas tierras se consolidaron como exportadoras de materia prima. Pero ¿qué pasa? Nosotros y nosotras pertenecimos a ese capitalismo global desde antaño, ¿no? Desde la conquista, después de la conquista, una vez que se exploraron estas tierras, desde 1600 más o menos, 1700, ya había muchas personas que se habían instalado acá, que se habían hecho dueñas de estas tierras, dueñas, después veremos, ¿no? Diría Marx, la acumulación originaria latinoamericana también fue muy importante. Esto de, bueno, ¿cómo se hicieron dueños los blancos de los grandes territorios, los grandes latifundios, ¿no? Bueno, ¿cómo se hicieron dueños, no? Entonces, desde ese momento, estos latifundistas eran dueños de estas tierras y se habían consolidado como parte fundamental de ese mercado internacional. Ustedes saben que el capitalismo divide a los países en países periféricos y países desarrollados. Eso fue la denominación histórica, ¿no? ¿Qué significa países periféricos y países desarrollados? Países que en su momento, ahora el capitalismo ha cambiado y se ha transformado, pero para que ustedes puedan tener una primera idea, ese capitalismo que se consolida con el liberalismo allá en Inglaterra, ese primer modelo que se pone en práctica, el modelo liberal que habíamos dicho, que es la libre oferta y demanda y demás, necesitaba y requería que esas industrias que se habían desarrollado en Inglaterra requerían materia prima. ¿Y de dónde venía la materia prima? Claramente de América, ¿no? Yo les había dicho que la condición necesaria para que ese capitalismo se desarrolle, para que ciertos países se desarrollen y desarrollen todas las maquinarias y necesitaban materia prima. Y esa condición fue necesaria que se descubriera América, ¿no? Con esa conquista se descubrió. Con esa conquista de América se empezaron a llevar, por ejemplo, algodón, ¿no? Grandes cantidades de algodón, donde la industria, las primeras industrias se basaron mucho en el algodón y en la producción, por ejemplo, de ropa y demás. Entonces, fue necesario, la condición necesaria para que haya países desarrollados, tenía que haber países periféricos, países no desarrollados, países que proveyeran nada más materia prima. Y solo proveer materia prima lo que te hace es quedarte en proveedor de materia prima, digamos. Es imposible que si un país
fue denominado o fue les fue repartida, para decirlo de alguna forma, ¿no? Ese rol de proveedor de materia prima pueda en algún momento desarrollar su fuerza productiva. ¿Por qué? Porque es imposible, porque tiene que cambiar el modelo como mínimo, sino el sistema, ¿no? Porque el capitalismo requiere de que esas mismas periferias, esos mismos países periféricos, sigan continuamente proveyendo materia prima. Digamos, nosotros y nosotras, hoy, digo como país, proveemos materia prima a... seguimos proveyendo materia prima a los diferentes países de Europa y demás. ¿Pero por qué? Porque ahora se necesitan otro tipo de materias primas, por ejemplo. Además de seguir dando, por ejemplo, carne, históricamente, lo que siempre hemos exportado, ¿no? Que siempre hemos exportado carne, siempre hemos exportado frutos, siempre hemos exportado ciertas cosas. Hoy se intensifica esa necesariedad del sistema y hoy, por ejemplo, exportamos grandes cantidades de soja, por ejemplo, ¿no? Que también es derivado de nuestro suelo y que también no tiene valor agregado. El problema de exportar solo materia prima, no habría un problema en sí, pero cuando pensamos que en realidad esa materia prima no tiene valor agregado, en ese intercambio, siempre, al no tener valor agregado, hay todo un montón de cosas que giran alrededor de un producto con valor agregado o un producto sin valor agregado. O sea, si yo saco la manzana, ahí hay la persona que sembró y la persona que sacó, digo, como mano de obra ocupada, ¿no? La persona que sembró la manzana, la persona que sacó la manzana y la persona que distribuye la manzana. Mucho más no hay ahí. En cambio, un producto que tiene mano de obra y tiene valor agregado de esa materia prima va a generar que haya más puestos de trabajo, por ejemplo. También va a generar que no tengamos que exportar esos productos, porque si nosotros vendemos algodón, esta es la forma más básica de entender el capitalismo y la periferia y de los países desarrollados, ¿no? Si nosotros vendemos algodón y compramos la remera de algodón afuera, digamos, en ese intercambio, es obvio que quien se va a perjudicar son los países periféricos y que van a tener una ligazón constante con los países desarrollados, porque vamos a tener todo el tiempo que comprar eso porque no lo hacemos nosotros. ¿Se entiende? Entonces, ser netamente proveedor de materia prima, lo que va a condicionar a los países es no poder producir más allá de lo derivado del suelo, lo derivado sin valor agregado. Eso conlleva a que en relación a la tierra, en relación a la renta agraria, en relación a ese mercado agroexportador, haya una clase, la clase terrateniente en Argentina, que claramente se benefició de ese intercambio. Y las grandes mayorías no se beneficiaron de ese intercambio, ¿no? Porque son quienes exportan materia prima, son los grandes terratenientes y tienen peones rurales trabajando por 2 mangos, ¿no? En condiciones súper precarias, porque a la vez también la cuestión rural conlleva también más precariedad. Las grandes corporaciones, sí, pero fueron más, a ver, para que ustedes puedan entender esta primer parte, acá me preguntan en el chat, ¿no? Yo estoy contestando. Esta primer parte tiene que ver con los grandes terratenientes. Digo, hasta la ley 125, recuerdan que fue un despelote con Cristina, que lo que se planteó es más retenciones, que en realidad las retenciones son legales, ¿no? Porque en realidad, como yo les había contado con el texto de García Linera, estuvimos trabajando con ustedes, con ustedes no terminé, pero cada estado tiene el monopolio de la tributación. ¿Qué significa? Tiene la potestad de tributar, tiene la potestad de cobrar lo que sucede en su tierra, porque estado, por más de que sean privadas las tierras están sobre un estado. Entonces, si vos usufructuás esas tierras y las vendés afuera, el Estado tiene la posibilidad de cobrarte
un tributo por lo que vos haces con esas tierras, ¿no? Porque está todo bien que sean tuyas, pero vos no podés sacar digo, como la mega minería, sacar minería de nuestras montañas, dejar a las montañas vaciadas, ¿no? Que cada vez se van cayendo cada vez más, se van achicando cada vez más, y vos llevarte y que el Estado no ponga ningún tributo. Cuando hablamos de monopolios, hablamos de posibilidad de que en las manos del Estado, ¿no? En una sola mano, la posibilidad que el Estado pueda regular ciertas cosas. Entonces, el Estado tiene el monopolio de la tributación, o sea, esto de cobrar impuestos. Es el único que puede cobrar impuestos para transitar, por ejemplo, en el territorio, es el Estado. Y ustedes me van a decir, profe, pero ahí está el peaje. Claro, el peaje supuestamente es una concesión. El Estado, si los peajes, si supuestamente las empresas, todo supuestamente, ¿no? Si las empresas no hacen lo correcto, hay toda una ley que va en relación a el libre tránsito, ¿no? de las vías, y supuestamente el peaje, lo que hacen los peajes es cobrar el mejoramiento de esas rutas. Pero si supuestamente esas empresas no hacen lo que tendrían que hacer, es el Estado quien la saca y licita y pone a otro, ¿no? O sea, históricamente, después se armó un negocio en relación a los peajes, pero históricamente fue el Estado quien ponía una garita y un empleado estatal para transitar ciertas rutas y poner algún tipo de precio para transitar esas rutas, porque estaba haciendo la ruta tal y entonces requería financiamiento de eso. Después fue un negocio y todo lo demás, pero para que ustedes puedan entender, es el Estado es el único que tiene la potestad de hacer ciertas cosas. Lo mismo que el Estado es el único que tiene la legislación, ¿no? El Estado moderno es el único que puede hacer leyes, ¿no? Quebrando y disputando esa lógica, como les decía, del feudalismo, que los señores feudales cerraban su territorio y decían, acá mandamos nosotros. Bueno, no. En el Estado moderno, el único que tiene la posibilidad de poner leyes sobre todo el territorio es el Estado, ¿no? Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal, ¿no? Pero van poniendo leyes y son los únicos. No puedo yo cercar todo el barrio y decir, ahora mando yo la ley de no se puede, supuestamente, ¿no? No se puede. Todo supuestamente, ¿no? Bien, digo, pensemos en Benetton, los grandes territorios que tienen el sur, ¿no? Bueno, digo, no se pueden, legislativamente no se puede, legalmente no se puede. Después, Tompkins en Corrientes, ¿no? Que cercó y compró cantidades de territorios sobre el acuífero guaraní, que es el reservorio de agua, dicen que es el reservorio de agua, uno de los reservorios de agua más grandes que quedaron del mundo, de agua dulce, ¿no? El tipo compró y ahí nadie dijo nada, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el Estado no regule la compra de tierras encima de tan importantes como es el reservorio de agua a nivel mundial, ¿no? Deberían ser bienes naturales de todos y todas, no privados. Pero bueno, es una concepción, ¿no? El capitalismo también todo compra y vende. ¿Me van comprendiendo acá? Porque estoy hablando mucho y muy rápido, capaz. Y meto muchas cosas a la vez. Sí, bárbaro, profe. Bueno, genial. Me van diciendo y me van parando y me van discutiendo si no están de acuerdo con algo o pensaron o escucharon otra cosa, ¿sí? Vamos discutiéndolo. Está bueno que discutan y que hablen y que digan, che, profe, no estoy de acuerdo también, ¿no? Está bueno. Entonces, quedamos con esa oligarquía que se consolida en relación a esa renta agraria que dejaba la agroexportación, necesita que una vez que nos independizamos, continúe ese vínculo con Europa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a procurar que la construcción de ese Estado-nación se construya de una determinada forma sin tocar los intereses, obviamente, y sin tocar
los beneficios que tenía esa agroexportación, y no solamente eso, sino maximizando esa agroexportación. Entonces, la construcción de esos estados-nación van a estar en relación a esas élites locales poderosas que necesitaban que Argentina se consolide de esa forma. Entonces, el virreinato del Río de la Plata termina disgregándose en algunos países. Paraguay, por un lado, tenía un desarrollo, ustedes no sé si alguna la habrá escuchado alguna vez, pero Paraguay fue en su momento un país que tuvo un desarrollo un poquito mayor que otros países de alrededor. Nosotros y nosotras contribuimos a Inglaterra, con Inglaterra, en esas cosas que siempre hemos que no, los países latinoamericanos o los países que no son independientes no logran poder dividir y no logran, claro, al no ser independientes, uno termina haciéndole el juego, ¿no? A los intereses de los dominantes, porque bueno, si a mí Inglaterra me domina, si a mí Inglaterra es quien me presta, ¿no? Los primeros préstamos para el ferrocarril, por ejemplo, fueron préstamos que vinieron de Inglaterra. Entonces, si a mí eso me condiciona mi accionar, me condiciona mi soberanía, yo voy a tener totalmente ligazón con ese imperio. Así fue que nosotros en la guerra de la Triple Alianza, en 1860 y pico, hasta el 70 y pico duró, fue una guerra que le hicimos y que hicimos el caldo gordo a Inglaterra, pensada por Inglaterra, que en realidad fue Argentina, Brasil y Paraguay, ¿sí? Que se le quitaron 17.000 kilómetros a Paraguay, porque Paraguay en realidad era un país que se estaba desarrollando, no era un país desarrollado como se piensa algunas veces, pero sí era un país que se estaba desarrollando, era un país que tenía una lógica diferente, no era todo sumiso como si éramos Argentina Brasil con Portugal, ¿no? Tenía otra lógica, ¿no? Entonces, digamos, Inglaterra pensó y planeó esa guerra, la guerra de la Triple Alianza, para Argentina-Brasil, hacerle el caldo gordo a los intereses de Inglaterra y devastar a Paraguay. Dicen que es el día de hoy que Paraguay... Otra lógica como que, profe. Otra lógica. Y una lógica, ahí me preguntan, ¿qué otra lógica? ¿Por qué digo qué otra lógica? Una lógica de no más independiente, ¿sí? Yo no puedo decir que no formaba parte del capitalismo Paraguay, porque es un error decir eso, pero sí más independiente, con más posibilidades de no se había desarrollado tanto esa elite local ligada, por ejemplo, al mercado internacional. Entonces, Paraguay incipientemente estaba desarrollando algunas cuestiones para no tener que importar todo, ¿no? Importar todo. Y entonces poder autoabastecerse de algunas cosas. Empezó siendo, ¿no? Empezó como, imagínense, al perder 17.000 kilómetros es muchísimo para un territorio, entonces te quedás más... con menos poder, ¿no? Claramente, te quedás más debilitado, ¿no? Y dicen que es el día de hoy que Paraguay no recuperó su población masculina. Porque, bueno, nada, se desmembraron a los varones, ¿no? En la guerra de la Triple Alianza, fueron la guerra todos los varones, y duró muchos años, entonces terminaron, asesinados la gran mayoría de varones en Paraguay, ¿no? Les costó muchísimo recuperar a la población, a los varones, y que vuelva a ser equitativo, ¿no? Bueno, usted me dice, bueno, profe, pero yo estaba hablando de las independencias y después me fui a la Triple Alianza, que fueron
60, 70 años después. Claro, las primeras independencias en general tuvieron una lógica diferente. Ustedes han estudiado un poquito en la secundaria las lógicas diferentes de las independencias. Han visto que hubo fuerzas contrapuestas de los líderes revolucionarios en las independencias. Bolívar es una cosa, San Martín es otra, la patria grande de Bolívar, de hacer toda Latinoamérica junta, esas miradas independentistas, la ley del libre vientre, ¿no? Es que Bolívar, digamos, gracias a Haití, Haití fue la primera, fíjense, Haití hoy, el retraso de Haití, y sin embargo Haití fue la primera independencia, ¿no? de América, Haití. Y con eso fue también el primer país que proclamó, digamos, la libertad, no solamente de vientres, porque hasta ahí Bolívar solamente planteaba la libertad de vientres. ¿Qué significa la libertad de vientres? Dejar a los niños nacidos de madres africanas libres. Hasta ese momento la esclavitud era algo habitual en América. Ustedes saben que con la conquista de América se trajeron muchos afrodescendientes para trabajar en las minas, por ejemplo, para trabajar en Centroamérica, en todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar, digamos, y en determinados lugares, por ejemplo en las minas bolivianas o mexicanas, se terminaron muriendo. Las condiciones climáticas son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el alto de Bolivia, ¿no? En Potosí hace un frío terrible, ¿no? 5.000 metros de altura. Bueno, cuerpos que no estaban acostumbrados a eso terminaron muriendo. Por eso la población africana fue mermando en diferentes lugares. Por eso en Centroamérica hay todavía una gran cantidad, ¿no? de afrodescendientes, mientras que en otros países la verdad que fueron muriendo mucho más que sobre todo los países más fríos. Las pestes, ¿no? Que se agarraron también, viniendo en las condiciones paupérrimas que venían en esos barcos de esclavos y demás. Entonces, mientras que en Inglaterra ya estábamos hablando de feudalismo, en América Latina estamos hablando de un sistema totalmente esclavo, ¿no? Hasta las guerras de independencia. Y que las guerras de independencia, si bien hubo fuerzas contrapuestas y demás, se convivió con la esclavitud varios años después. Si bien legalmente se plantearon, por ejemplo, nosotros en la Constitución de 1853, que se abolió la esclavitud, ¿no? Clandestinamente en determinados lugares la esclavitud continuaba. Digo, no solamente de afrodescendientes. Es el día de hoy. Yo ayer les contaba otro curso que anteayer encontraron, no sé si ustedes leyeron esa nota, yo a la noche leo la página 12, encontraron una persona, un peón rural en estado de esclavitud, digamos, trata de personas, eso trata, ¿no? Trata con fines para la explotación del trabajo. Desde los 12 años trabajaba, tenía 35, en una piecita, ¿no? Un gran terrateniente, de esos que todavía hoy existen, que estamos hablando recién, lo tenía en una piecita desde los 12 años, secuestrado, digamos, y trabajando, analfabeto, y viviendo en las condiciones terribles, unas condiciones terribles de esclavitud, ¿no? Digo, es el día de hoy, el trabajo esclavo, el trabajo totalmente. 5 años en Floresta se incendiaron los talleres clandestinos de Soho, donde un niño de 5 años se murió incendiado, ¿no? La trata de personas con fines para la esclavitud sexual y la trata de personas para la esclavitud también del trabajo. Hoy existe. Digo, a ver, ¿por qué me voy de allá para acá? Digo, porque algunas veces nos rascamos las vestiduras y decimos la esclavitud es terrible. Bueno, también hay que poder revisar nuestra sociedad.
Nuestra sociedad hoy tiene claramente, digo, la trata de personas, la trata de mujeres, la trata de niños, niñas, con fines sexuales, ¿no? Digamos, y muchas personas de nuestra sociedad son cómplices de eso. Los varones que consuman prostitución son cómplices de eso. Tenemos que hacernos cargo y tenemos que discutirlo, y tenemos que pensarlo y tenemos que decirlo con todas las palabras. Digo, son los varones los que consumen, digo, en general, la gran mayoría son varones, digo, que consumen prostitución, ¿no? Entonces, la red de trata no existiría si no hay, eso es una gran frase, ¿no?, del feminismo. No existiría si no existen quienes consuman cuerpos, ¿no? Quienes consuman tal como consumir, digo, lo digo a propósito la palabra consumir. ¿Cómo se consume un cuerpo? ¿No? Como una mercancía más. Y es una concepción del otro, de la otra, si uno piensa que puede consumir un cuerpo. El poder protege esas redes, la policía protege esas redes, los jueces protegen. Digo, acá Rita me acota en el chat, ¿no? Entonces digo, hay un montón de personas, digo, es una red, por eso hablar de red es mucho más ejemplificador para entender, ¿no? Una red no es una persona, 4 o 5, digamos. Es una red muy poderosa, y hay mucha gente que está metida en esas redes, ¿no? Y el poder no es algo abstracto así, digo, ¿qué es el poder? Bueno, es el comisario, ¿no? ¿No? Es la policía bonaerense, es un montón de cosas, ¿no? Bueno, vamos a retomar el Estado. Es difícil ir y volver, ¿no? Pero bueno, me parece que es necesario como ir y volver, porque bueno, ejemplificar con nuestra sociedad también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para poder tener miradas críticas? Entonces, vuelvo a decir, el Estado-Nación, entonces se crea ese Estado, esos primeros estados latinoamericanos se crean con esta impronta, sobre todo, hablo de Argentina, esta impronta de todos ese mercado agroexportador, todos esos terratenientes poderosos que poseían tierras y que estaban ligados a la renta agraria. Entonces, ese grupo poderoso traccionó las guerras de independencia. Claramente había disputas adentro. Entonces yo les venía diciendo, cuando ahí me colgué con la guerra de la Triple Alianza, digo, Paraguay tenía, cuando el Virreinato del Río de la Plata, ustedes saben, ¿no?, se divide con las independencias, Paraguay, Uruguay, ¿no?, se divide, pasan a ser diferentes virreinatos. Cuando Paraguay, Bolivia, digo, Paraguay lo que va a hacer es va a querer, digamos, la guerra de la independencia mucho más rápido que todos los demás, ¿sí? Las independencias se van a lograr mucho más rápido por todo esto que yo les decía. Era un territorio que no estaba ligado, porque ustedes saben que el Virreinato del Río de la Plata, el poder, ¿quién tenía el poder? Era el puerto de Buenos Aires. Y Paraguay no tenía ligación con el puerto de Buenos Aires. Entonces quiso independizarse lo más rápido posible, una vez que se dieron las condiciones de posibilidad para hacerlo, de Buenos Aires. Buenos Aires quería la hegemonía de todo el territorio que había sido el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí empezaron las guerras de independencia. Y las guerras de independencia también hubo fuerzas contrapuestas internas acá. Entre los caudillos, entre las provincias, entre los que después fueron los países diferentes, ¿no? Uruguay, digo, que todo el mundo dice, es una provincia de Argentina, como riéndose, digamos. Uruguay le costó mucho poder desvincularse del puerto de Buenos Aires. Gracias a Artigas, un caudillo que logró independizarse del puerto de Buenos Aires y poder generar autonomía, que no es menor, digamos. Y después todas las provincias dentro de Argentina también, que hoy entendemos como Argentina, también hubo fuerzas contrapuestas, ¿no? El caudillismo, el famoso caudillismo. Al principio, Argentina se consolida como una confederación, 14 provincias, ¿no?
no era un Estado-nación, sino eran 14 provincias. ¿Qué significa cuando hablamos de 14 provincias y no hablamos de un Estado-nación unificado? Hablamos que esas 14 provincias tenían autonomía entre sí, tenían mercados regionales, tenían soberanía reconocida externamente, ¿sí? Y ahora vamos al texto de Oxlack, porque es tan necesario para la consolidación del poder generar un Estado-nación. Oxlack va a decir, se necesita para las características de la estatidad, dice al principio en la primera hoja, ustedes lo van a ver, o sea, que es las características del Estado-nación, tiene que ver con poder externalizar su poder, tiene que ver con cuatro puntos fundamentales que tiene que tener un Estado-nación. Poder externalizar su poder, ¿qué significa? El reconocimiento de otros países, de otros estados, externalizar su poder, o sea, que se muestre la soberanía sobre ese territorio. Yo soy Estado-nación, soy gobierno sobre todo este territorio, ¿no? Y hay un reconocimiento exterior de otros estados que dicen, Argentina tiene su Estado-nación y su territorio va desde acá hasta acá. ¿Se entiende? Eso es la posibilidad de externalizar su poder, que otros reconozcan. ¿Qué pasa? Voy y vengo con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando todavía Argentina se consolidaba como confederación? Bueno, no existía ese reconocimiento de un poder centralizado. Había 14 provincias, 14 gobiernos diferentes sobre esas provincias, ¿sí? Que es distinta la confederación a un país federal, como después nos constituimos nosotros. Federal, entre comillas, porque de federal tenemos bastante poco, digo. Pero confederación lo que plantea es ser justamente confederado, digamos, que tener el poder sobre esas federaciones, ¿no? Entonces, esas 14 provincias tenían sus propios gobiernos. Eso lo que va a implicar es poco ligazón entre las provincias en sí. Porque claramente, si nosotros nos ponemos a pensar en el mapa del virreinato del Río de la Plata, Jujuy, por ejemplo, tenía mucho más ligazón con Bolivia o con Perú, con el virreinato de Perú, que con Buenos Aires. A ver, por sus rasgos étnicos, por su cultura, por su idiosincrasia, ¿no? Tenía mucho más ligazón. Entonces, ¿qué había que conseguir? Había que conseguir que todo ese territorio argentino se ligase. Digo, había que conseguir que el poder que quería conseguir. Esa ligazón iba a generar orden. ¿Me van comprendiendo hasta acá? A ver, porque estoy media hablando sola. ¿Me van comprendiendo hasta acá? Porque es medio complejo, digo, ¿no? Bueno. Digo, el orden era pensar y tratar de construir justamente una nación. Esto es muy importante que ustedes entiendan. Cuando hablamos de la construcción del Estado-nación, estamos hablando de una construcción justamente. No existe una nación en Argentina, existían múltiples naciones. Porque la nación la entendemos como un conjunto de personas que conviven, que tienen una misma cultura, una misma lengua, que conviven en un territorio, ¿no? Y digamos, si nos ponemos a pensar en Argentina, había múltiples naciones, había múltiples lenguas, había múltiples culturas internas. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer esa élite local que yo les decía al principio? Esa élite que necesitaba orden, que necesitaba ligazón entre su territorio. Había pueblos originarios, había gauchos, había afrodescendientes en estas tierras, había hijos de inmigrantes. Bueno, ellos necesitaban homogeneizar. Había mucha heterogénea, había que homogeneizar, había que juntar, había que ligar, había que lograr que esas personas se reconozcan como uno, pero no eran uno. Se reconozcan como un Estado-nación, ¿sí? Y eso es negativo para las identidades regionales. Había que reconocer una nación y asesinar a las otras. Asesinar materialmente y simbólicamente,
no era solamente asesinar a los pueblos originarios, sino matarlos simbólicamente, matar su cultura, matar su lengua, sus formas de entender la vida, su cosmovisión, sus múltiples dioses, instalar un solo dios, instalar una sola forma de concebir la vida, que era la ciencia europea, ¿no? Versus esos otros conocimientos y saberes originarios, ¿no? Esas sabidurías que tienen que ver con otras formas de concebir el mundo, ¿no? Plenamente anticapitalistas. Bueno, estas élites locales ligadas al capitalismo, ligadas como país periférico, agroexportador, pero ligadas sumamente al capitalismo, necesitaban que todo el mundo piense que el sistema capitalista es lo mejor que les pudo pasar, que vender y comprar es lo mejor que les pudo pasar, no que adoren a los múltiples dioses, a la Pachamama, al Inti, no, ni que crean que los bienes naturales, que la tierra somos parte del territorio, que hay que cuidar la tierra. No, hay que sacar a la tierra, ¿no? En esta mirada consumista, maximizar, sacar, vender, ¿no? Entonces es ver una mirada versus otra. Son miradas muy distintas, ¿no? Entonces había que lograr todo esto. Había que lograrlo a base de ciertas, dice, 4 características, dice Oscar Oslak, dice, externalizar su poder. El Estado-Nación tiene que tener la capacidad de hacer estas 4 cosas: externalizar su poder, institucionalizar su poder, digamos, capaz de generar instituciones internas, ¿sí? Institucionalizar, poder ser quienes organizan todo el territorio. Hasta ese momento ustedes saben que, no sé si saben, si no se los cuento, quien, digamos, tenía la cantidad, quien registraba la cantidad de personas que nacían, la cantidad de personas que morían, los matrimonios, estaba ligado a la iglesia. Entonces, la capacidad de institucionalizar significa hacer un registro civil, generar los DNI, ¿no? Un número de personas, bueno, hoy nace tal persona, ¿sí? Poder tener un reconto de las personas que tenemos en el territorio. Bien. Después tenemos un tercer aspecto, que es la diferenciación del poder, ¿no? Oslak dice, tiene que ser capaz el Estado de diferenciar su poder, digamos, tener autonomía dentro de los poderes. Por ejemplo, no sé, la profesionalización del poder, tener, no sé, el Ministerio de Educación por un lado, ¿no? Tener diferentes ministerios que sean capaces de ser profesionales dentro de su dentro de su ámbito, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación está llevado a cabo por alguien, supuestamente, pero en el neoliberalismo no suele suceder eso, pero digo, por lo general, supuestamente está ligado a personas de la educación, ¿no? Profesionales de las ciencias de la educación, profesores, docentes, ¿no? O sea, el Ministerio de Salud, ¿quién es? Tiene que ver con un profesional de la salud, alguien que sabe de salud y que tienen cierta autonomía para decidir algunas cosas. Claro que son consultadas hacia el Estado general, pero sí tienen, en lo particular, tienen autonomía, porque son profesionales que saben de lo que hablan. Después tenemos que es la más importante, que me voy ahora a centrar un poquito en esto, en la capacidad no es la más importante, es una además, ¿no? Pero digo, esto es muy importante para los futuros docentes, la capacidad de interiorizar ese poder. Y esto volvemos a lo mismo. Una cosa es externalizar, que habíamos dicho que tiene que ver con el reconocimiento de otros estados a ese Estado nacional, y otra es interiorizar. ¿Qué significa? Que todas las personas que viven en ese territorio interioricen que el Estado es uno, básicamente, que el poder es uno. ¿Y por qué digo que es muy importante esto? Porque en Argentina se tuvo que construir a base de sangre eso, a base de simbologías, la bandera,
para nosotros y nosotras la bandera es algo que hoy es nuestra bandera. La bandera fue una construcción social que requirió mucho tiempo imponerla. Los símbolos patrios son parte de esto, ¿no? Los símbolos patrios son parte de lograr que el afrodescendiente, los hijos de inmigrantes, los pueblos originarios reconozcan a esa bandera como propia. Imagínense, no era propia, porque ellos estaban en estas tierras, los pueblos originarios, por ejemplo, todo bien, pero no tenían la bandera argentina como propia, no la sentían propia, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tierras no tenían, a ver, los mapuches, la nación mapuche, ¿no? Hoy podemos reconocer que son una nación. Chile y Argentina no había fronteras. Entonces, ¿por qué el mapuche tiene que reconocer si es un pueblo ancestral antes de la construcción de los Estados-Nación, ¿no? Entonces, ¿cómo esos Estados-Nación van a crear simbolismos? Y esos simbolismos son muy fuertes y lo van a lograr con cierta capacidad. Estas 4 cosas, digamos, que les dije, lo van a el Estado-Nación, digamos, con esta élite intelectual que venía respondiendo a los grandes terratenientes, lo van a lograr con 4 cuestiones también, ¿no? Ahí les dije, 4 cuestiones del Estado-Nación, y esas 4 cuestiones del Estado-Nación la van a lograr mediante el monopolio de la fuerza, digamos. ¿Qué significa monopolio de la fuerza? Generar una policía capaz de reprimir, un ejército capaz de cuidar las fronteras. Monopolio de la fuerza. Monopolio de la cooptación. Convencer a todos esos caudillos, a todos esos rebeldes, que era necesario que se unieran a esta construcción de Estado-Nación. Bien, la capacidad también de... voy a ir, porque así les... Ay, me faltó un montón. Bueno, ahora sigo con eso. Bueno, de cooptación. Les dije, sí, el material, bien. Entonces, con la capacidad de cooptación, o sea, van a tener que tratar de convencer a otras personas, a otros grupos de poder dentro de esa confederación. ¿Se acuerdan que les había dicho? Había diferentes provincias que se repartía el poder. Bueno, esta élite local de Buenos Aires específicamente iba a tratar de cooptar a los líderes de cada una de esas regiones, a los líderes de cada una de esas confederaciones, para lograr ese Estado-Nación unificado y vencer esa confederación y lograr un Estado-Nación federal, pero un Estado-Nación, ¿sí? Economías regionales, empezar a disputar con economías regionales, empezar a romper con la relativa autonomía de esas regiones. Después tenemos la capacidad de material, o sea, la modalidad material. La modalidad material es cómo ese Estado-Nación se impone mediante, por ejemplo, caminos, mediante la construcción del ferrocarril, mediante diferentes obras públicas, materialmente, que se vean como hay un Estado-Nación que comprende a que todo este territorio va de acá a acá. Entonces se empieza a llevar más allá las fronteras. Ustedes saben que hasta 1880, que fue la campaña del desierto, no sé, el territorio argentino, si bien desde el nombre era el territorio argentino, el sur estaba totalmente sin posibilidad de llegar, para decirlo de alguna forma, porque había mucha resistencia de los mapuches. Con la campaña del desierto, con Roca,
cuando va al sur a asesinar, un genocidio perverso y asqueroso de los pueblos del mapuchismo, digamos, logran obtener ese territorio. Y eso también fue parte de la construcción del Estado-Nación, ¿no? Lograr materialmente llevar más allá la construcción de ese Estado-Nación. Entonces, ese territorio tenía que ser como de esta construcción y de esta organización social nueva. No podía estar ligado a la ley, por ejemplo, como les decía hace un rato, la ley del mapuchismo. Porque ahora el único, el que impone el monopolio de la ley, va a ser el Estado-Nación. Entonces ya no podían vivir los mapuches como lo hicieron hasta ese momento, como querían, ¿no? Con sus propias leyes, con sus propias cosmovisiones. Ahora había que también tomar esos territorios. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, ahora voy de nuevo. Y la última es la modalidad ideológica. Y la modalidad ideológica, vuelvo a decir que es súper importante porque es la forma que tiene el Estado-Nación de llegar a todas las cabezas de sus habitantes. Y esto fue posible gracias a la construcción de la escuela. La escuela, a ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bien, perfecto. Porque se me había tildado a todas. Bueno, entonces por último, para no molestarlas, a ver, por último no, pero digo por último para entender esta idea. La modalidad ideológica fue necesaria, pero súper fundamental para poder crear este sentimiento de Estado-Nación y esta cuestión simbólica que les dije al principio del Estado-Nación, mediante la cooptación de las cabezas. Era necesario que esas cabezas empiezan a pensar desde Estado-Nación y desde esos símbolos patrios, desde esa necesidad de entenderse como parte de un todo. Y eso fue posible gracias a la escuela. La escuela fue fundamental. Y esa escuela, con la ley 1420, que es una escuela obligatoria, es una escuela masiva, es una escuela donde los niños y niñas, la primaria era obligatoria. Hasta ese momento, a ver, imagínense, fue pionero Sarmiento con esa idea, ¿no? De que los niños vayan a la escuela. Pero siempre mi crítica no tiene que ver con esto, ¿no? Porque uno pensaría que la escuela eleva los niveles de conocimiento, ¿no? Si lo pensamos fríamente o como estuvo pensada, pero en realidad es, digamos, la idea de Sarmiento fue generar la escuela para justamente sacarles a todos esos niños y niñas las miradas y los conocimientos previos que tenían de sus poblaciones, de sus naciones, de sus formas de conocer el mundo, ¿no? Entonces había que instalar una forma de conocer el mundo, una forma de ver, una forma de adorar un Dios, una forma, ¿no? Todas las otras formas eran inválidas y no podían traerse a la escuela, ¿no? Era como eso, un niño que hablase mapuche era obligado a que en la escuela no podía hablar su idioma originario, ¿no? Un niño vestido con ropajes ancestrales tampoco podía entrar a la escuela. Entonces, las maestras, ustedes saben todo esto, que lo repetimos por cansancio, las maestras traídas de Inglaterra, ¿no? Esas maestras con cierta
frivolidad y con cierta lógica bien europea, occidental, con creencias occidentales y con creencias bien de educar disciplinando, ¿no? La educación iba de la mano de la disciplina, porque en definitiva la disciplina tenía que ver con el orden que se quería construir en el Estado-Nación. Ese orden iba de la mano al progreso. Si la idea de Sarmiento y toda esa generación del 80 era, si ordenamos el Estado, Mitre y demás, si ordenamos el Estado, va de la mano el progreso, porque se va a ver con buenos ojos este territorio y vamos a poder conseguir más préstamos para hacer obras, vamos a poder exportar más y mejor, ¿no? Entonces, toda esa ideología iba de la mano a un Estado que se quería crear con ciertas características. Entonces, la escuela, en mi opinión, la creación de la escuela en el Estado-Nación argentino, no fue para liberar cabeza, fue para justamente homogeneizar versus a esa heterogeneidad de población, ¿no? Esos niños y niñas heterogéneos que venían de familias diversas, ¿no? Familias y lugares diferentes. Entonces, cuando hablamos de nación, ustedes saben, no sé si saben, si no se los comento, cuando Evo Morales llega al poder, construye la Constitución Plurinacional. Acá, para que ustedes puedan entender la diferencia entre nación, nosotros, ustedes se acuerdan que nos hacían repetir, creo que a todo el mundo, no sé si a las más jovencitas creo que no, pero me parece que puede ser que sí, en algún momento de nuestro pasaje por la primaria, el prólogo de la Constitución Argentina. Los representantes de la nación argentina. Los representantes de la nación argentina, esa primera frase. O sea, los representantes de la nación, no hablaban de Estado. Las palabras son simbólicas y las palabras conllevan relaciones de poder, conllevan cosmovisiones, perspectivas. No podemos decir, más en un prólogo de una constitución, las palabras no son inocentes, digo yo siempre, ¿no? Conllevan relaciones de poder. Cuando hablamos de los representantes de la nación argentina, estamos hablando de una nación, reconociendo una nación como única. ¿Qué quiere decir eso? Que los otros conocimientos, las otras naciones, no eran reconocidos como verdades, no eran reconocidos, no eran visibilizados, ¿sí? Eran negados directamente. O sea, cuando negamos al otro, a la otra, estamos aniquilando no solamente físicamente, eso es lo que les decía al principio, sino simbólicamente. ¿Me escuchan bien? Porque yo los veo medio trabadas. ¿Sí? Bueno. Esto fue posible fue posible recién 5 décadas después de la independencia. 1862, con la batalla de Pavón, recién se logró la hegemonía de Buenos Aires sobre las provincias. Y se logró empezar a unificar estas diferencias que había entre las provincias, entre los caudillos de diferentes lugares. Recién en 1862, después de la batalla de Pavón, la hegemonía de Buenos Aires sobre las provincias, la unificación, y recién ahí empieza todo lo que tiene que ver con la generación del 80, con esa escuela obligatoria, con toda esta ideología que les vengo diciendo, ¿no? Entonces había que imponer con dureza todas estas miradas y este objetivo que tenía esta generación del 80 de construir ese Estado-Nación ligado totalmente a los intereses del poder agroexportador, ¿no? De los terratenientes. Vamos a abrir el micrófono y vamos a ir viendo qué quedó, qué no quedó, o sea, qué entendieron, qué no entendieron, pero sinceramente, profe, no entendí nada y está todo bien. A ver.
Hola, profe. Sí, solamente para pasar en limpio. Las características del Estado-Nación era la externalización del poder, la institucionalidad del poder, ¿no? La diferenciación del poder y la capacidad de interiorizar el poder. Esas son las cuatro. Exactamente. Así, Ok. exactamente, sí. Sí, para pasarlo en limpio. Está Y después- genial, muy bien. En el primer, igual en la primera hojita del texto de Oslak está todo eso, ¿sí? Dice bueno. características de la estatidad, dice, y después va a decir, la estatidad no es cualquier estado, sino la construcción de un estado-nación. Entonces, estas son las características del estado-nación, ¿sí? Claro. Ok. La última fecha que dije, dice que se entendió, no tengo un micrófono. Sí, 1862 es la batalla de Pavón. Es el último, digamos, la última, la batalla de Caseros, después de la batalla de Caseros de 1852, se logra la Constitución Nacional, y ahí se promulga este prólogo que estoy diciendo ahora, en 1853. El prólogo que usamos hoy es de 1853, fíjense que estamos poco ayornados, ¿no? Como continuamos con el mismo prólogo de 1853. Pero recién 10 años después se logró realmente terminar con esas guerras civiles que había en el territorio, ¿no? Estos intereses contrapuestos, siempre intereses del poder, dice Oslak, ojo, porque siempre tenemos en la cabeza que había muchas resistencias mapuche, que había esto, dice no, en realidad los mayores inconvenientes, y en estas guerras se vio materializado, tenían que ver con los diferentes poderes, los poderes regionales de estas provincias, los caudillos versus Buenos Aires, ¿se entiende? Buenos Aires que quería tener la hegemonía y el control sobre todo el territorio, y los caudillos dicen, che, pará, no, hagamos una confederación, ¿no? Donde se practicaría más la igualdad, ¿no? Sobre todo el territorio. Lo que pasa es que Buenos Aires tenía mucho poder al tener el puerto, ¿no? El puerto, ustedes saben, donde de ahí sale todo, o entra todo. Entonces es una fuente de riqueza muy importante. Y yo les contaba de Evo y después me fui para otro lado. Bolivia en el 2007 genera la Constitución Plurinacional, vuelvo a decir. Esa constitución, el prólogo de la Constitución es maravilloso, digamos, y habla de las otras cosmovisiones, ¿no? Las otras naciones, la nación aymara, quechua, las diferentes naciones que tiene un Estado. Un Estado se puede constituir legalmente como Estado, y Ecuador también tiene una constitución plurinacional, reconociendo que hay diferentes naciones dentro de ese Estado. El Estado, para que ustedes puedan entender, el Estado es el ordenamiento legal de todo el territorio. Pero la nación, ¿qué entendemos por nación? Es la cultura que tiene cada grupo. Si nosotros construimos un Estado-nación, entendemos que dentro de todo el Estado hay una sola cultura, hay una sola lengua, hay una sola mirada, hay una sola cosmovisión de la vida, negando las demás, ¿no? Entonces negando los pueblos originarios, negando que la verdad que fue así. ¿Por qué? Porque terminaron aniquilando. Digamos, si hoy nos ponemos a pensar cuantitativamente, ¿no? No hablo de, hay naciones y hay miradas y hay pueblos originarios y hubo resistencias de saberes, ¿no? Pero la otra vez veía un documental que hay muchos pueblos originarios que no quedó ni un heredero de esas lenguas, ¿no? No quedó ni un heredero, arrasaron, o sea que no saben, ¿no? Entonces no me acuerdo qué pueblo era en Argentina, era en la parte de Mesopotamia, ¿no? En el litoral, y había un solo heredero que sabía 2 o 3 palabras de la lengua, un señor grande, y de la lengua original, pero claro, se perdió porque claro, o sea, si a vos te prohibían y te pegaban, digamos, ¿no? o te hacían sentarte
en rodillas, arrodillarte sobre el maíz, si hablabas alguna palabra que tenga que ver con tu vocabulario con tu lengua original, vos obviamente que no vas a hablar más, ¿no? Y entonces, digo, la escuela fue muy fuerte en esto, en generar, digamos, negación de esas otras naciones. Preguntas, discusiones, miradas, problemas. El texto de Oslak es fácil, lo van a poder leer sin problema, pero me parece que acá lo importante es por eso extraer otras cosas, por eso vine, ¿no? Con ejemplos. Yo me perdí o no entendí cuando habló de modalidad material. Perfecto. Entonces, como dijo Eleana, el Estado-Nación tiene 4 características, pero a la vez esas características se logran con 4 modalidades. O sea, un Estado-Nación se logra consolidar si tiene estas 4 características. Pero ¿cómo se logran consolidar estas 4 características? Con 4 modalidades de penetración, digamos, ¿no? Entonces, se logra con la cooptación material, con la cooptación ideológica, con la modalidad de cooptación, mezclé todo, con la modalidad de cooptación, ¿no? Se ríen de la gente. Con la modalidad de cooptación, o sea, convenciendo a los caudillos de las provincias que tenían que formar parte del Estado-Nación, por un lado. La modalidad de material, que es la que no entendiste, que es la modalidad que tiene que ver con hacer obras en todo el territorio, para que puedas entender. Poder comprender que el territorio va desde Ushuaia a La Quiaca, ¿no? Entonces, ¿cómo haces vos como gobierno central, para que ese territorio se haga cargo de que son parte, o esas personas que habitan el territorio se hagan parte, que son parte del Estado-Nación? Bueno, logrando llevar obras materiales que visibilicen que sos parte vos de esa nación, de ese Estado, perdón, ¿no? Entonces el ferrocarril, las carreteras, ¿no? Las rutas, las carreteras, los caminos, esto que, a vos te vinculaba a Jujuy, vos, que vos no te reconoces parte del Estado-Nación, sino que te reconoces más peruano, hasta Perú no vas, o hasta que reconoces más boliviano, no vas a reconocerte porque te vamos a hacer una carretera o un camino que pueda llegar, claro, la ruta 40, acá me dicen, ¿no? La ruta 40, que es una ruta específicamente simbólica. Gracias por acotar la ruta 40. Específicamente simbólica porque comunica a todo el país, ¿no? A todo el país. La ruta 40 va de punta a punta. ¿Quién me lo dijo? Adriana, que estás en una foto en algún paisaje de la ruta 40. Sí, a ver, ¿a dónde estás, Adriana? Ahí vi una foto que está en el sur. No veo montañas, a ver. En Bariloche, sí. Bien. ¿Entendieron las modalidades, las 4 modalidades para poder lograr esa construcción de ese Estado-Nación? La modalidad simbólica, vuelvo a decir, que es esa modalidad o simbólica o ideológica, que es esa modalidad que tiene que ver con cooptar ideológicamente la cabeza de todas las personas que habitan ese territorio, ¿no? Y ahí fuertemente la escuela. Y la modalidad represiva, que lo dije, ¿no? La modalidad que tiene que ver con el monopolio de la fuerza. La primera modalidad, la represiva. Digamos, si vos no sos parte y si vos te resistís, te voy a reprimir. Hay que generar una fuerza capaz de reprimir, modalidad represiva. O sea que esa es como, si la ideológica no va, o sea, si la ideológica no se llevó a cabo, si la material no pudo también convencerte,
Si la cooptativa de los caudillos no pudieron, bueno, te vamos a reprimir. O sea, como no. O sea, listo. Resistencia no va a haber. O sea, son las 4 posibilidades que hay para construir el orden. Es la necesidad de construir el orden. A ver. Yo porque me voy olvidando, entonces hoy me hice un esquema, porque si no voy de un lado al otro. Hoy me hice un esquema de representación, digo, y esta modalidad represiva, digo, antes, cuando pensamos en la confederación, cada confederación tenía como su ejército, ¿no? Su policía o su lugar de represión. Cuando hablamos de un Estado unificado en diferentes lugares del territorio, pero digamos una misma capacidad de orden, ¿no? Que represente a un orden unificado, único. Esta capacidad de mando, como no, el mando, bueno, ¿quién es el mando? Existe un mando a nivel y se reparte en todo el territorio para que haya algún tipo de rebelión, digamos, se reprime. Profe, se corta mucho, dice. A ver ahí, ¿se corta? Se corta todo. Hola, hola, hola. Bueno. ¿Me comprendieron? A ver, ahí, ¿me escuchan? Sí, genial. Bueno, debe ser que esta hora se complica más, ¿no? Con el internet y demás. Se debe complicar un poco. Porque a la noche no tengo casi dificultad. ¿Preguntas y demás? Yo no, dice Adriana. A ver. Bueno, no sé si han comprendido el texto. Les digo, bueno, ahí se los voy a dar para leer. La idea es que preguntas sobre el trabajo. Pues les di un trabajo a ustedes sobre el capitalismo, el análisis de esa historieta. Sí, es un trabajo que está ligado más a las clases de hace 3-4 semanas. Yo ya lo envié, dice Melanie. Sí, recibí 2 o 3 ya trabajos. Porque esta parte la vamos a ligar con dictaduras y vamos a trabajar otra cosa. Así que vamos, en 15 días tenemos otra clase y después de esa clase les voy a dar otro trabajito, así que traten en la medida de lo posible no atrasarse. Obvio que estamos en un montón de cosas, yo leo el grupo en el que estoy también y sé que hay muchas que están atrasadas y con un montón de problemas, así que tranqui, pueden entregar cuando puedan, pero sepan más o menos el cronograma, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo en su cabeza. Digamos, en 15 días tenemos una clase más y ahí yo en esa o la otra semana les voy a subir otro trabajo que tiene que ver con Estado, particularmente Estado y dictadura, los diferentes modelos de Estado, ¿sí? Que estuvimos viendo y vamos a trabajar un poquito dictaduras del Cono Sur la clase que viene, así que quiero que estén la clase que viene, es fundamental para estudiantes del terciario poder conocer las dictaduras latinoamericanas de los 70, ¿sí? Como que mi experiencia es que en secundaria se ve muy poco, muy por arriba y falta como entender el todo, no ver solamente la parte que mataron,
esto que desaparecieron a los chicos, digo, es muy importante esto, pero también entender el porqué, el objetivo de esa dictadura, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo sobre el trabajo? No, nada, porque así, bueno, no hay mucha pregunta. Las dejo de molestar. Clarísimo, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. O menos, no es tu, no es, hay veces que me enrollo bastante, yo sé, hay que ser autocrítica, pero porque me emocionan algunos temas, pero díganme por eso, hay veces, che, profe, no entendí esto, y yo, digamos, vamos a eso. Bueno, capaz que cuando lean el texto pueden después revisar qué cosas no quedaron, ¿no? Que quizás puede llegar a ser así mejor algunas veces, porque, bueno, cuando leen el texto, leen los trabajos, ahí aparecen como más los problemas, ¿no? Ahí Rebeca dice que entendió también. Bueno, entonces les mando un abrazo, cuídense, y estamos encontrándonos en 15 días. Recordemos ya, yo digo porque esto de que tengo que publicar y capaz, profe publicó 2 días antes, recordemos que cada 15 días nos encontramos a las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces ya está, quedó así, que sería nuestro horario de cursos un poquito más, 1:30 creo, pero lo ponemos a las 2 para hacer horario fijo, ¿sí? Nos vemos entonces en 2 semanas, ¿sí? Un beso a todas. Gracias Adriana, Eliana, Melanie, Rita. Chau a todas. Chau, Yamila.